Baleares es por primera vez en esta pandemia el territorio con la tasa de incidencia más alta de toda España, 291,62 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que se dispara hasta los 348 casos por cada 100.000 habitantes en Mallorca. Los casos activos en las últimas 24 horas en las islas, 339, 306 en Mallorca. Es por eso que la isla, que Mallorca, está en fase de riesgo extremo, lo que implica, entre otras cosas, que el toque de queda a las 10 de la noche se mantiene hasta el día 28 de diciembre y bares y restaurantes no podrán servir en su interior, no pueden servir en su interior. Además, viernes, sábado y víspera de festivo deberán cerrar a las 6 de la tarde. Y tal y como advertía ayer el portavoz del Comité Autonómico de Enfermedades Infecciosas, Javier Arranz, hasta dentro de 10 o 14 días no se comenzará a notar el efecto de las restricciones que entraban en vigor el pasado martes. De todo ello queremos hablar con el doctor José Manuel Valverde, presidente del Colegio de Médicos de Baleares. Buenos días. Buenos días. 348 casos por cada 100.000 habitantes es el dato de la incidencia acumulada durante los últimos 14 días en Mallorca. ¿Qué análisis hacen ustedes de la situación? Bueno, las cifras hablan por sí solas. Es un volumen importante de incidencia acumulada, lo que quiere decir pues que tenemos que ser muy cuidadosos. Estas cifras es posible que en los próximos días vayan subiendo más, porque de alguna manera, desde que hay algún acontecimiento que mejora o empeora las cosas, hasta que empiezan a aparecer, hay un decalaje de unos cuantos días, y en los próximos días vamos a ver qué ha pasado con el puente, con el Black Friday, con todas estas salidas para ver navideñas, para ver los árboles y con todas estas compras, con lo cual probablemente en los próximos días estas cifras, que ya son de por sí muy malas, van a empeorar. La incidencia del puente la conoceremos en los próximos días, como dice Baleares. En muy pocos días, sí. Sí, Baleares ha empeorado sus cifras de contagio y además ha sido en pocos días, en pocas semanas. ¿Qué ha ocurrido para que se produzca este aumento de la incidencia tan considerable? Es muy difícil y normalmente estas cosas no son de una sola dirección, quiero decir, son multicausales. Hay que pensar que nosotros teníamos desde mediados de noviembre y tal unas cifras francamente buenas, ¿vale? Pero también es verdad que teníamos una climatología veraniega prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Ha empezado a hacer frío. Supongo que mucha gente que habitualmente se quedaba en las terrazas se ha metido dentro, ¿eh? O mucha gente que, paseaba en la naturaleza ha empezado a hacer otro tipo de actividades sociales en interiores, ¿no? Y cuando se lo ponemos más fácil al virus, pues el virus lo aprovecha. Claro. El virus lo que quiere es aglomeraciones de gente, interiores en espacios poco ventilados, y proximidad. ¿Estas cifras que tenemos actualmente justifican las últimas medidas tomadas por el Ejecutivo? ¿Cree que van a permitir rebajar el número de casos? Algo parecido a lo que se está haciendo ahora, en Estado 4 se hizo en Ibiza y Ibiza ha respondido maravillosamente. Hay que pensar que todas estas medidas, independientemente de lo mal que nos sienta que nos restrinjan nuestros movimientos, entre comillas, nuestros derechos, o que si tenemos un establecimiento que se ve afectado, pues nos sea muy gravoso, muy doloroso. Todas estas medidas son la alternativa al confinamiento puro y duro. Al confinamiento de la primera ola, a encerrarnos todos en casa, a quedarnos todos en casa y a no movernos absolutamente nada. Todo lo que de alguna manera sea menos que eso, ¿vale? Pues en principio es más agradable porque son medidas que no llegan al confinamiento total. Hay que pensar que en Alemania, por ejemplo, en los países de nuestro entorno, las cosas están francamente mal, ¿vale? En Alemania se ha cerrado absolutamente todo. O sea, en Alemania están como estuvimos en el primer confinamiento en el mes de marzo, ¿no? Con todos los establecimientos no esenciales cerrados. Si las cosas se ponen mal, o sea, si las cosas no se resuelven,
solo con las medidas que se han tomado en este estadio 4, probablemente habrá que endurecer las cosas y las cosas irían, si no se resuelven, hacia el confinamiento puro y duro. Yo supongo que no hay un marco legal, que no hay un marco político adecuado y que esa es, bueno, de alguna manera la causa de que se hagan las cosas más flexibilizadas y que en cualquier caso cada autonomía tenga su libertad de marcar las reglas, ¿no? Pero la situación es mala y hay que hacer algo. Pero con las cifras que tenemos ahora mismo, con la situación actual, ¿usted sería partidario de endurecer las medidas? ¿Deberían endurecerse? Con la situación actual vamos a ver qué pasa con las medidas tal y como se han puesto, que son las máximas, ¿vale? Es muy probable, o sería, es prácticamente seguro que con restricciones, en el momento que dificultamos la propagación del virus, en pocos días, en 10, 15 días, probablemente vamos a mejorar. Y esa experiencia ya la tenemos. Cada vez que se hace algo hay que esperar unos días y ver cómo se responde. Lo normal sería que con el paso al estadio 4, en 14 o 15 días, esto mejorará notablemente, alrededor de final de año. Y si no, pues tendremos que situarnos en el escenario de endurecer más las medidas. En cualquier caso, lo que no podemos hacer es no hacer nada y consentir que nos llegue una tercera ola, y no hacer nada y que nos llegue una tercera ola en las fechas en las cuales vamos a iniciar la vacunación. Porque es que no se puede estar repicando y en misa y repicando, ¿no? O en la procesión. Si vamos a tener que dedicar unos recursos importantes a vacunar a la población, no podemos estar en una tercera ola, o no sería deseable que se nos complicaran mucho las cosas. Es verdad, todas las medidas nos molestan, todo lo que sea restringir la libertad de una persona o la capacidad de movimientos nos molestan, pero es que no hay otro remedio. O sea, no hemos inventado nada a día de hoy para frenar el virus, y no es un capricho de un determinado gobierno o de un determinado color político. Solamente hay que mirar hacia afuera y ver lo que se está haciendo en la mayor parte de los países europeos, que tienen unas cifras problemáticas. En Alemania son casi 1.000 muertos de golpe, de sopetón, y hay que hacer algo. Y entonces lo que se ha hecho ha sido dar el cerrojazo completo. En Italia, en los Países Bajos, o sea, se está haciendo prácticamente por todos los lados. Aquí, de momento, bueno, pues se han puesto unas restricciones, hay se tiene que evitar los espacios cerrados, se van a poner unas cifras bajas en establecimientos, en comercios y tal, pero no se ha dado el cerrojazo total, y esperemos que no haga falta, ¿no? Pero no hay que descartar la posibilidad, según evolucione esto, de llegar a medidas más duras, lógico. Decía que lo lógico es que las cifras mejoren en las próximas semanas con las restricciones que tenemos ahora mismo. Ponía además el ejemplo de Ibiza, donde las restricciones efectivamente han funcionado, pero claro, era otro contexto. Es cierto que las cifras que tenemos ahora en Mallorca son en la antesala de la Navidad. Es un periodo en el que, aunque con estas restricciones y limitaciones, se van a multiplicar los encuentros sociales, la movilidad. Decía ayer el portavoz del Comité Autonómico de Enfermedades Infecciosas, Javier Arranz, que la situación va a continuar empeorando. Yo quiero ser optimista y quiero pensar que la gente va a ser lo suficientemente responsable para darse cuenta que en estas circunstancias lo que no podemos hacer. Yo el otro día hablaba con una amiga y tal, me decía, sí, bueno, no seremos 6, igual somos 10 o 12. Eso de ninguna manera. Tenemos que ser terriblemente responsables. Vale más tener unas Navidades muy mínimas, ¿vale? O no celebrar la Navidad como lo hemos hecho toda la vida y poder sobrevivir a esta, que no hacer una barbaridad y por un día de estar con la familia o de estar con los allegados, pues tener muertos en tu propia familia, ¿no? Es que hay que apelar a la responsabilidad individual. Nadie, por muchas
obligaciones que nos pongan y por muchos números y tal, si uno no interioriza el riesgo, el peligro que tenemos, es absolutamente imposible. Con medidas policiales o con medidas de ese tipo no se puede conseguir ni se puede sustituir la responsabilidad individual. Y es ahí donde tenemos que llegar. El ciudadano ha de ser consciente de que estamos en una situación muy delicada, de que precisamente por las Navidades es muchísimo más frecuente los contactos sociales y los contactos familiares y tal, y este año hay que evitarlo a toda costa. Claro, la alternativa a esa no responsabilidad individual es, como dice, el confinamiento total. Las medidas podrían seguir endureciéndose. Si no conseguimos de una manera responsable controlarlo, pues nos tendrán que poner medidas desde fuera para ir apretando, claro. ¿Les preocupa la situación que se dé en el mes de enero, coincidiendo con el periodo en el que habitualmente se registran mayores picos de gripe? ¿Les preocupa esa coincidencia? La gripe este año, la verdad es que entre que se ha vacunado muchísima gente, porque es verdad que este año, gracias al miedo de la posibilidad del doble contagio y tal, ha habido muchísima gente que no se había vacunado jamás y que este año han sido muy buenos y se han vacunado. Vale, eso por un lado. Por otro lado, todas las medidas de precaución que estamos utilizando con el coronavirus, o sea, la distancia social, el lavado de manos, las mascarillas, están haciendo terriblemente complicada la gripe, y la verdad es que a día de hoy no podemos hablar de que las cifras de gripe de años pasados se estén dando. Sí que es verdad que normalmente todos los cuadros respiratorios y tal en Mallorca, que vienen siempre un poquito después y que además el frío grande en Mallorca es a partir del 15 de enero hasta mediados de febrero, es cuando normalmente veíamos más casos de gripe. La verdad es que este año es de esperar que haya menos gripe, es de esperar. No es tanto la gripe como el propio coronavirus. Hay que pensar que últimamente, en el mes de septiembre, por ejemplo, que teníamos cifras bastante malas, el porcentaje de asintomáticos era muy grande. Ahora ese porcentaje de asintomáticos cada vez es menor y cada vez hay más pacientes que sí que tienen síntomas. Y de esos pacientes que síntomas, pues algunos van a acabar en el hospital, y de esos pacientes que van a acabar en el hospital, algunos, pocos, van a acabar en las UCIs. Todavía tenemos margen, todavía las cifras de ingresos hospitalarios y de camas de UCI no son preocupantes, pero en función de cómo evolucione esto, pues empezaremos a tener problemas también a nivel hospitalario. Hay que ser, de verdad, yo sé que soy muy pesado con el tema, tenemos que ser muy responsables. ¿Cuáles son las cifras que nos hablan de la situación en hospitales y centros de salud de las islas? No tengo las cifras exactas en este momento. Sí que sé que el número de hospitalizaciones y el número de pacientes en UCI aún el margen es relativamente bueno, pero hay que esperar que en estos próximos días la cosa empeore, con lo cual es muy fácil que en 3 o 4 días ya el margen que tengamos de pacientes hospitalizados o de pacientes en UCI vaya empeorando. A principios de año estaba previsto el inicio de la vacunación. ¿Cuándo se podría empezar a notar el impacto de la llegada de la vacuna? Hombre, hay que pensar que son 2 dosis, que hasta que no estén las 2 dosis puestas, que las 2 dosis llevan un tiempo, que vamos a empezar con un número muy limitado de personas grandes dependientes, gente que están en centros en residencias para gente de la tercera edad, profesionales sanitarios. Estamos hablando de un número relativamente pequeño y así vamos a empezar. Es muy fácil que hasta a lo mejor el mes de marzo o una cosa así no se empiece a vacunar a más población. Yo creo que la vuelta, el cambio gordo, hasta cerca del verano no lo vamos a notar, con lo cual hay que estar en alerta durante todo este tiempo, ¿no? Hay que pensar que son 2 vacunas, que tenemos que vacunar 2 veces a todo el mundo para que eso se empiece a notar, y que, pues, evidentemente solo los grupos vacunados
van a mejorar sus cifras, y será según se vaya haciendo. Volviendo a la situación de los hospitales, de los centros de salud, dice que de momento, ahora mismo, la situación no es preocupante, pero que la cifra de ingresos, las cifras de ingresos en UCI podría dispararse en los próximos días. ¿Cuál es el reclamo que ustedes lanzan como médicos, como colegio de médicos en ese sentido, ¿no? Si se disparan esas cifras de ingresos, ¿cuál es su principal reclamo? Más profesionales sanitarios en general, más médicos, más enfermeras, siempre hacen falta más. Lo que pasa es que estamos en una situación en la cual no hay más. No hay más sencillamente porque no hay más. O sea, vivimos en una isla. No es que en otras partes de la península sobre nada. No es que en otras zonas haya un exceso de médicos o una facilidad enorme para tener sanitarios, médicos o enfermeras que atienden los pacientes dentro de los hospitales o en las UCIs, o médicos de atención primaria que atendemos a los pacientes con menos patología del COVID en atención primaria, ¿no? Es que no hay. O sea, hay que ponerse un poco en el papel de las autoridades sanitarias. Evidentemente que contratarían si hubiera, pero es que ¿dónde buscamos? O sea, los médicos, fabricar un médico en condiciones de dar servicio son 10 o 11 años. Y luego tenemos el problema de que muchos médicos que acaban su especialización, excelentes profesionales, queridísimos en el resto de los países de nuestro entorno y en el resto del mundo, pues no les ofrecemos unas condiciones económicas y una estabilidad suficiente y se nos van. Y bueno, pues hay un montón de médicos en toda Europa, magníficamente bien cuidados, magníficamente bien pagados, con una estabilidad que aquí no hubieran tenido nunca, y aquí nos faltan médicos. Claro, es una de las cosas que ha evidenciado esta pandemia. Aquí faltan médicos y muchos, como dice usted, se van porque tienen condiciones mucho mejor fuera de aquí. Claro, es importante abrir este debate y mucho más en este momento, porque claro, contarle a la población que la situación es la que es y que no hay más profesionales, como usted dice, no hay posibilidad de aumentar el número de profesionales sanitarios, es muy preocupante. Lo es. Hay decisiones... El problema de la vida o de las decisiones políticas y tal es que hay decisiones que hay que tomar con mucho tiempo, o hay cosas que hay que ver a muy largo o a un plazo bastante largo para que no te coja el toro. Y en este caso, pues bueno, llevamos una serie de años en los que de alguna manera la CGCOM, la central, ¿no?, de los colegios de médicos, en nuestro caso concreto también nuestro colegio de médicos, ha ofrecido una serie de datos a las autoridades sanitarias preocupantes, pero es que es muy complicado fabricar un médico y luego, una vez que lo tienes que cuidar, sanitario. Lo tienes que cuidar mucho porque es que si no, se te escapa. De todas formas, llegamos tarde a esa recomendación que daba, cuidar a los médicos. Creo que estamos llegando y muy tarde, ¿no?, a esa recomendación. Me voy a quedar con otra de las recomendaciones que lanzaba, la más importante. Ese llamamiento a la responsabilidad individual es importantísimo, sobre todo en estas fechas y en los próximos días en los que se prevé una mayor incidencia, un mayor registro de contagios. Es importantísimo ese mensaje, ese llamamiento a la responsabilidad individual. Gracias, doctor José Manuel Valverde, presidente del Colegio de Médicos de Baleares. Hasta pronto. Muchísimas gracias.